Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hoy lunes 11 de mayo, estos son nuestros titulares. Quedó al voto demanda de habeas corpus de Alejandro Toledo. Ordenan a ONP pagar pensión a mujer de 89 años por aportes de hijo ya fallecido. Presidente del Tribunal Constitucional inauguró Seminario Internacional de Derecho Constitucional. Jurista argentino Pedro Sagüez dictó conferencia en el Tribunal Constitucional. Ministro de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay visitó el Tribunal Constitucional. La base de datos personales fue el tema que analizó el programa Tus Derechos. El Pleno del TC dejó al voto un total de 48 procesos constitucionales, entre ellos el proceso de habeas corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y dejó al voto un total de 48 procesos constitucionales entre procesos de amparo, habeas corpus y habeas data. La audiencia pública se inició con la vista de la causa de la demanda de habeas corpus interpuesta por el expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, contra la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Luego de escuchar el informe oral del abogado Luciano López, en representación de la parte demandante, el titular del órgano colegiado dejó al voto la causa. No se hizo presente algún representante de la parte demandada. Gracias a un fallo del TC, la ONP deberá otorgar una pensión a una viuda de 89 años tras reconocerse las aportaciones que pagó su hijo ya fallecido. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda interpuesta por doña Margarita Muñoz, viuda de Ramos, contra la Oficina de Normalización Previsional, ONP, al haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión de la recurrente. En consecuencia, se ordena expedir una nueva resolución en la que se le otorga este beneficio. Mediante el fallo, se ordena a la ONP declarar nula la resolución anterior y se le otorgue pensión de ascendientes a la demandante de 89 años derivada de la pensión de invalidez a que hubiera tenido derecho su hijo causante, de conformidad con el decreto ley número 19990, más el abono de los devengados intereses legales a que hubiera lugar, además de las cosas de proceso. El Pleno del TC, en sesión de audiencia pública realizada en la ciudad de Arequipa el último 24 de abril, escuchó los fundamentos de Margarita Muñoz, quien vivía con su hijo Roberto Ramos Muñoz, ya fallecido, y quien era el único sustento para luego de 5 años de haber entablado un juicio a una empresa de transporte de electrodomésticos donde laboraba. El máximo órgano de justicia constitucional votó por unanimidad a favor del proceso de amparo. Óscar Urbiola, titular del TC, inauguró el 5º Seminario Internacional de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, inauguró el 5º Seminario Internacional de Derecho Procesal, acto académico realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El evento, organizado por la Maestría de Derecho Procesal de la PUC, junto con la Asociación Civil Jus et Veritas, se denominó Constitución y Proceso, y contó además con la participación de más de una decena de expositores internacionales de Brasil, Colombia, Argentina, Chile, España e Italia. Durante su intervención, Urbiola Jani destacó la vigencia del Código Procesal Constitucional peruano, por ser pionero en su ejecución en esta parte del continente. Además, el alto magistrado dejó para el análisis de los participantes de este foro distintos temas respecto a recientes decisiones que viene cumpliendo el Tribunal Constitucional en cuanto a su labor de administrar justicia constitucional. El destacado jurista Néstor Pedro Sagüez ofreció una conferencia en el Tribunal Constitucional. El destacado profesor argentino Néstor Pedro Sagüez ofreció una conferencia en la sala de audiencias del Tribunal Constitucional, dirigido a los asesores jurisdiccionales, abogados y practicantes de la institución. La independencia de los jueces fue el tema que desarrolló el reconocido jurista argentino. El evento fue organizado por el Centro de Estudios Constitucionales del TC. La inauguración estuvo a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, y contó con la participación además de los magistrados Manuel Miranda Canales, vicepresidente del TC, Carlos Ramos Núñez, director general del SEC, Eloy Espinosa Saldaña Barrera y Ernesto Blume Fortini. Miguel Óscar Bayac Albertini,
ministro de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, se reunió con magistrados del TC. El ministro de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, el doctor Miguel Óscar Bayac Albertini, visitó la sede institucional del Tribunal Constitucional y se reunió con los magistrados del máximo órgano de justicia constitucional del país. Bayac Albertini, quien también es ministro director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales del Paraguay, durante la reunión con los magistrados del TC, intercambió experiencias en los avances del acceso a la justicia entre su país y el nuestro. El magistrado paraguayo destacó, según sus propias palabras, la majestuosidad del sistema judicial peruano, al mismo tiempo que solicitó al presidente del TC, Óscar Ubiola, explicación detallada sobre el funcionamiento del órgano de justicia constitucional en el Perú, puesto que en su país no existe la judicatura constitucional. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre la base de datos personales. Veamos a continuación el siguiente informe. Para quienes todavía les resulten extraños o ajenos los nuevos lenguajes tecnológicos, es muy probable que no tengan ni idea de qué es una base de datos, para qué sirve y cuáles son sus derechos respecto de la misma. En ese sentido, viene muy a cuento explicar primero de qué se trata esta compilación de información. Y es que una base de datos es precisamente eso, una compilación, casi un inventario de información personal clasificada por diferentes rubros. Esto es, desde la historia crediticia de una persona, pasando por su información personal, edad, dirección, teléfonos fijos y celulares, cuentas de correos electrónicos, número de hijos y hasta información respecto de sus compras habituales y rangos de salud. Una base de datos es, en buena cuenta, una radiografía a la información personal de cada quien manejada en un soporte virtual, o mejor dicho, que se puede enviar por computadora en forma de archivo. Información personal sobre la cual tiene acceso, por ejemplo, y con razón, las entidades financieras. En tanto de ser usted evaluado para un crédito bancario, es necesario que el banco acceda a esta información para poder medir su viabilidad crediticia o verificar si es un buen pagador. Y hasta ahí, todo bien. El tema en conflicto es cuando se filtra o intercambia esta información entre instituciones comerciales, aprovechando vacíos legales, y a usted le acaban llamando a casa un sábado por la mañana de un supermercado para ofrecerle productos en oferta para su bebé que acaba de nacer. ¿Cómo se enteraron del alumbramiento? ¿Cómo supieron su nombre, su edad? ¿O cómo siquiera obtuvieron su teléfono? Es porque usted se encuentra ya en su base de datos con toda su información a su disposición sin que usted haya cruzado ni un saludo con ellos. Lo cierto es que el único dueño de sus datos, de su información, es usted, y en ese sentido tiene potestad o mando sobre los mismos. Es así que, apelando al derecho de autodeterminación informativa derivado del derecho a la privacidad, el Tribunal Constitucional falló a favor de un ciudadano que sintió afectado el derecho a reservar su información personal para fines útiles para él mismo y que no acaben dando vueltas en el carrusel comercial para fines de las grandes tiendas. Lourdes Zamudio, catedrática universitaria y experta acreditada en protección de datos, opinó sobre el tema. Las bases de datos que son pertinentes para nuestra conversación el día de hoy son aquellas que tratan información sobre las personas naturales. Las centrales privadas de información y de riesgo, de acuerdo a la ley de su creación, administran bases de datos sobre información crediticia, que puede ser de personas naturales o de personas jurídicas. Claro. En lo que respecta al derecho de protección de datos personales, el ámbito de competencia solo se aplica para las personas naturales. Entonces, la información crediticia sobre las personas naturales que trata las centrales privadas de información y de riesgo en sus bases de datos deben respetar, además de lo que dice la ley que crea las centrales privadas de información y de riesgo, los principios y toda la regulación que se ha dado en el Perú a partir del año 2011 con la ley 29733, que es la de protección de datos personales. Claro.
Una base de datos personales es un conjunto organizado, puede ser de manera automatizada o mecánica o no, de información que se refiere a una persona natural. La información puede ser muy variada, nombre, dirección, correo electrónico, información sensible como información sobre el origen racial, étnico, información sobre la salud, sobre la vida personal, ingresos económicos. En el caso de las bases de datos que manejan las centrales privadas de información y de riesgo, es solo información en el aspecto crediticio que permita fortalecer el sistema financiero analizando los riesgos de otorgar un crédito. Llegamos así, amigos, a la parte final de una edición más de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hasta una siguiente edición.